Y ahora, en Capital, la Bolsa y la Vida, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Cómo estás, José María? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, pues muchas gracias. Fenomenal, de lunes, después de unos días de parada, aunque el viernes me tocó estar de guardia. Fue una semana extraña, como comentaba con gente del equipo, Sí. pero bien, pero fenomenal. Encantado de estar aquí en un mes fantástico como es el mes de mayo, con tantas cosas por celebrar. Y como bien decía yo esta mañana en una red social, y echando mano del argot taurino, es tiempo, yo creo, como decía Juan Belmonte, de parar, templar y mandar. Aunque, como también decía otro gran torero, pero siempre, siempre invirtiendo. Voy a emplear la palabra invertir, no de torear, invirtiendo al compás, que es hermoso, que realmente es un arte. Con lo cual, lo de parar, sobre todo, va un poco por revisar el cuadro de mandos. Yo creo que hay cosas que hace un mes estaban muy mal y que, bueno, de cierta manera pueden destensionarse. Alguna situación como puede ser las tensiones geopolíticas, que habrá que revisarlas, aunque, bueno, las últimas noticias no son nada halagüeñas después de que jamás se haya levantado, ¿no?, de la mesa de negociación precisamente en Egipto. Sí. Pero bueno, es verdad que está el conflicto de momento contenido. Veremos si sigue en esa situación de cierta contención, que me perdonen los oyentes, ¿no? Porque sigue habiendo muchas muertes, demasiadas muertes, con que solo muere una sola persona, ya no se podría hablar de contención. Pero sí que es verdad que no ha ido mucho más allá. Los resultados empresariales, en líneas generales, gustan. Hay crecimiento económico, incluso algún dato, como puede ser el dato de empleo en Estados Unidos, menos bueno, pues vuelve a alentar la posibilidad de bajada de tipos, o al menos aleja la subida de tipo de interés, que será el peor de los escenarios. Con lo cual, lo de parar está muy claro, revisar el cuadro de mandos. Luego está el templar. Yo creo que es momento de seguir templando, reequilibrando nuestras estrategias, nuestras carteras de inversión, indistintamente del perfil de riesgo, seguir apostando por la deuda corporativa, pero reequilibrio de estilos de gestión. De hecho, hoy las ideas capitales van un poco en la línea de inteligencia artificial, pero también muy de la inteligencia humana, ¿no? De esa inteligencia intrapersonal, interpersonal o emocional, que también nos caracteriza muchas veces al ser humano, ¿no? Y, por supuesto, mandar. La parte de mandar es muy clara, sobre todo los taurinos lo entienden perfectamente, pero en la parte de inversión es apostar fundamentalmente por la calidad, ya sea en la parte growth como sea en la parte value. Con lo cual estoy un poco desvelando por dónde van a ir los tiros de las ideas capital, pero insisto en esos tres términos y siempre, siempre toreando, o en este caso invirtiendo al compás, como decía Rafael de Paula, que es cuando realmente la inversión se convierte en un arte. Al compás. Qué bonito símil de lenguaje taurino, el utilizado por José Puesto María que Luna. vamos dentro de nada, ya Claro. empezamos la feria de San Isidro, aquí en Madrid. Efectivamente, y aquí en Capital Radio las tertulias taurinas para los amantes de Pues sí, la también. tauromaquia. Bueno, pues vamos a empezar este consultorio de fondos de inversión al que invitamos a nuestros oyentes. Pueden preguntar a José María Luna a través del correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es, o usando el WhatsApp. Y el WhatsApp se utiliza como si fuera un contestador automático. Notas de voz en el 687 050 600. También se puede llamar por teléfono en directo mientras estamos en el programa. El teléfono de nuestra emisora de radio en Madrid es el 91 283 33 33. Voy a empezar con el primer correo que nos ha llegado hoy, que es de José Luis. Y dice, buen día, ruego la opinión de don José María antes de hacer cambios en mi cartera. El primero, sustituir el Robeco BPIUS Premium Equities por Fidelity Global Industrials. ¿Qué le parece este cambio? Tendría que valorar, José Luis, el conjunto de la cartera. Es Claro. decir, esto es muy importante para un analista, para un gestor de inversiones, por supuesto, y también para un asesor patrimonial. Valorar el conjunto de nuestra cartera para ver si hay algún fondo de inversión que pueda complementarlo o no, o es necesario eliminar absolutamente todo lo que la inversión, en este caso en un fondo de la gestora Robeco, que invierte en renta variable norteamericana, para incluir un producto más global, aunque tiene mucho peso en Estados Unidos. Pero es verdad que en el actual contexto
Y si no han podido seguir la excelente intervención del profesor Crespo esta mañana, hablando precisamente de los metales industriales, la Sí. evolución que tiene el cobre o el níquel, yo sí que he tenido esa oportunidad, he sido un afortunado. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ha sido un producto que trajimos aquí como idea capital. El fondo de la gestora Fidelity. Se darán distintos factores, no solo por la buena evolución que está teniendo los metales industriales, que parecían que tendrían un comportamiento más pobre. Se hablaba de estanflación hace poco. Es que pasamos de unos términos a otros tan rápidamente, de un día a otro, de estancamiento con inflación alta, luego reaceleración, reflación, etcétera, ¿no? La realidad es que en este fondo de inversión, en el actual contexto económico, sobre todo ya no solo en Estados Unidos, sino también en otras zonas del mundo, es muy interesante. Aparte que es un fondo que tiene algo más de un 10%, como ya dije en su día, de forma directa o indirecta en el sector de defensa. Y claro, ahí hay un enorme riesgo. Cuando digo sector de defensa, incluso de ciberseguridad, evidentemente muy, muy importante en el también precisamente por la utilización de las tecnologías, el negocio de la nube, o ya no solo negocio, sino la cantidad de información que dejamos cada uno de nosotros en la propia nube, ¿no? Dicho todo esto, a mí me parece muy interesante, si no tiene el fondo Fidelity Global Industrials, que lo tenga. Otra cosa es si elimino este producto. Para ello tendría que valorar el conjunto de la cartera. Si no tiene más remedio, bueno, pues podría ser una opción. No sé si está respondido también Raúl, que escribe, quería preguntar su opinión sobre el sector de los metales y minería, y en caso positivo para hacer una inversión repartida entre varios fondos, que me recomiende alguno, que no sean de oro mejor, dice, o sea que debe tener oro por otro lado. Vale, bien. Perfecto, pues yo creo que ya está un poco contestado, ¿no? Sí. Nosotros el fondo de inversión que, en ese sentido, fondo convencional, no fondo cotizado como puede ser un ETF, porque ahí utilizaríamos otras ideas de inversión, pero como fondo convencional para aprovecharnos no solo de la diversificación o de la gestión activa, buena gestión activa que lleva a cabo el equipo gestor de este producto, y también sobre todo la fiscalidad interesante, sobre todo cuando el producto es traspasable, cuando somos persona física. Recordemos que la persona jurídica no se beneficia de ese componente de la traspasabilidad de cara al IRPF, ¿no? La persona física iría por impuestos sociedades, la persona jurídica. El Fidelity Global Industrial es la idea que nosotros en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales estamos más utilizando. Existen, es verdad, otros fondos de inversión que pueden incluso invertir directamente en materia prima a través de certificados, como pueden ser productos de la gestora GAM, como pueden ser productos de la gestora Deutsche Bahn, por poner algún ejemplo de dos casas que tienen productos precisamente en materias primas, donde no solo hay metales industriales, sino también hay materias primas agrícolas, entre las cuales, por supuesto, se encuentra el cacao. Escribe Mario desde León dos preguntas, las cuento por separado. Dice, buenos días, señor Luna. Quería preguntarle cómo ve el Vontobel Emerging Markets Equity. Me gusta cómo reequilibra la cartera dentro de los mercados emergentes, pero lleva mucho tiempo estancado o perdiendo. ¿Es momento de cambiarlo? Pregunta Mario. A mí, dentro de la gestión de mercados emergentes, Vontobel me gusta. Quizás me gusta más en la parte de deuda. Hay que ser un muy buen analista y buen gestor, y Vontobel tiene de ese sentido muy buenos especialistas en gestión de activos en la parte de deuda, y la parte de renta variable, que no es mal fondo, creo que hay productos más rentables o más consistentes en el tiempo. Yo le diría a Mario que echara un vistazo a gestoras como pueden ser, si queremos, por ejemplo, mercados emergentes pero con volatilidad menor, puesto que las acciones que hay en cartera tienen beta inferior a 1, precisamente la gestora Robeco tiene un producto, el Emerging Market Conservative, como idea a valorar. Si queremos un producto con una beta, una volatilidad más elevada, no lo está haciendo nada mal el fondo de renta variable global de la gestora Fidelity, el Emerging Market Equity. Está aprovechando el tirón que está teniendo últimamente China, que lo está haciendo bien, pero también tiene en cartera India, algo que creo que Warren Buffett también algo ha mencionado en su última intervención, ¿no? Y que me alegro, puesto que la semana pasada traíamos como una de las ideas, no solo la semana pasada, sino tantas otras, la India. Me gusta coincidir con un gran maestro, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, India me gusta. Y el fondo que comento ahora mismo de la casa Fidelity
ahí sí hay India y la verdad es que lo está haciendo mucho mejor que el fondo que señala usted. GQC, Candriam, tendrían otros productos globales emergentes que a mí, ahora mismo, por la tipología de compañía que hay dentro, sinceramente me gusta. Mario sí que responde a esa pregunta que hacías antes o a esa advertencia de que es importante ver el conjunto, ¿no?, de la posición. Y él dice que aparte de emergentes, tiene monetarios, renta fija a corto plazo, el Fidelity Global Technology y un fondo industrial y de materias primas de forma estratégica. Y pregunta si le falta algo a su cartera como algo más value. No sé si le puede servir la idea final también. Bueno, si tiene algo de industriales, ya tiene algo más cíclico, algo más que va a estar ponderado en los fondos con una gestión más, llamémosle, más de factor value. Aún así, yo le diría a Mario, igual que al resto de los oyentes, que estén muy atentos a las ideas capital que traemos hoy. Pero, por ejemplo, yo hace ya más de un año que trajimos aquí una idea capital que este año está funcionando muy bien invierte en el sector financiero, que es un producto de la gestora Algebris, que se gestiona en Londres, es un mixto, sería el Algebris Financial Income, y tiene dos motores de rentabilidad en todo el sector financiero. Por un lado, el motor de renta fija, donde evidentemente el posicionamiento es deuda fundamentalmente corporativa, pero ahí vamos desde deuda senior, por supuesto irán los cover bonds, irán también híbridos dentro del sector financiero, y lo que busca es una interesante TIR sin asumir demasiado riesgo en la parte de duración. Creo que recordar que el fondo tiene una duración en torno a 3 años y la TIR media anualizada supera ahora mismo el 7%, que no está nada mal para esa parte de la deuda financiera. Y luego lo interesante es la parte de renta variable del sector financiero, donde estamos viendo, no solo en España, sino también fuera de España, algunos movimientos interesantes, amigables o a lo mejor no tan amigables, ¿de acuerdo? Lo digo sobre todo en el caso español, con el tema de Sabadell y el BBVA, ¿no? Buscando sobre todo una rentabilidad por dividendo consistente, que le eche un vistazo, pero sobre todo siempre que de mano o echando mano a un buen asesor financiero para que, como decíamos al principio y que Mario lo ha visto muy bien, veamos todo en su conjunto, ¿de acuerdo? Elvis, la voz de Elvis es maravillosa, pero que la banda que acompañaba a Elvis también lo era, ¿de acuerdo? Y solo basta con ver, bueno, pues quién le acompañaba, por ejemplo, en sus conciertos en Las Vegas durante muchos años, ¿no? Entonces, y Elvis se preocupaba mucho y se ocupaba mucho de qué músicos tenían que estar ahí y la combinación de los mismos, con lo cual eso es muy importante cuando uno diseña una cartera de fondos de inversión. Falta Elvis, pero también falta muchos músicos profesionales para acompañarlo. Muy visual esta imagen que efectivamente muestra cómo debemos tener una idea en conjunto y cómo debemos trabajar con un asesor que nos vea desde fuera, porque luego interiormente a veces no tomamos las mejores decisiones. No. Hay personas que nos están, hablando de ver, viéndonos a través del canal de streaming de YouTube, de Capital Radio, y ahí está Ramón Pérez preguntando si podrías analizar, José María, el fondo Morgan Stanley Asia Opportunities para entrar. Y dar las gracias. Pues gracias por la pregunta, Ramón. Pues Ramón, muchas gracias, igual que al resto de las personas que nos escuchan, pero también las personas que nos están viendo, que me consta que son muchas, a las cuales lo agradecemos enormemente, ¿no? Interés por Asia, pues cada vez es creciente. Ha sido un mercado que ha estado muy poco y sigue estando muy poco presente en las carteras de los inversores minoristas, pero también de los inversores institucionales. Hay que pensar que se daban dos elementos. Estados Unidos iba como una moto, ya no solo de datos económicos, sino también, no cabe duda, que el comportamiento de muchas compañías, entre las más importantes son el sector tecnológico, pero luego también hay otro componente que es China, ¿no? Y China, evidentemente, que pesa lo suyo en los mercados de capitales, en este caso en Asia, con un comportamiento mucho más pobre, mucho más, pues más raquítico, incluso negativo, pues lo que ha hecho ha sido que el interés ha ido poco a poco perdiéndose. Si encima el líder chino pues tampoco apuesta mucho por los mercados de capitales de su propio país, pues bueno, pues veremos a ver ahora la ronda de visitas a nivel europeo, a ver si anima mucho al inversor internacional, ¿no? Lo seguiremos seguramente con mucho interés. Me gusta mucho la gestora
Morgan Stanley. Me gusta mucho este producto a la hora de invertir en Asia. Ya saben ustedes que a mí hasta ahora me sigue gustando mucho más la posición en la India y hemos traído aquí fondos de India. Recuerdo fondos como la gestora Goldman Sachs, recuerdo como la pasada semana que fue un producto de la gestora Janus Henderson, Jupiter, que fue el fondo de la India. Me sigue gustando India, pero China, que tiene un enorme potencial, si es capaz de reconducir su situación económica, tiene mucho que decir, junto con otras economías más pequeñas que sin duda alguna están apostando bien. A mí Asia me gusta, India me encanta. Asia me gusta sobre todo teniendo en cuenta Japón, si continuara la depreciación del yen frente a otras divisas, sobre todo frente al dólar. Pero este producto en sí, Ramón, me parece muy interesante, aunque apto para inversores agresivos o muy agresivos. Yo no le daría además un porcentaje más elevado del en torno al 7-8% del conjunto de la cartera. Creo que va a haber a lo largo del año momentos interesantes para seguir aumentando la posición en mercados emergentes y en concreto en Asia. Un recordatorio, el WhatsApp de Capital Radio, ahí por favor dejadnos vuestras preguntas grabadas con voz, no escritas, las escritas al correo oyentes@capitalradio.es. En el correo tenemos hoy muchas preguntas, la mayoría de ellas están aquí precisamente. Esta es de José Miguel Asensio, dice: enhorabuena por su programa. Ante la previsible bajada de tipos del BCE, ¿qué le parece traspasar un fondo de inversión monetario, la Française Treasury ISR, al FI AXA World Funds Eurocredit, Total Return, a capitalización en euros, o a otro fondo que me indique? Bueno, dentro de, volviendo a echar mano de la muleta, cuando digo lo del tema de parar y reevaluar precisamente el cuadro de mandos, es decir, todas las variables que tenemos que tener en cuenta en un cuadro de mandos, esto es como si se tratara tanto de un piloto a la hora de dirigir un avión o incluso los controladores, ¿no? Hay muchos datos que hay que valorar y no solo que el avión vuele, ¿no? En este caso que la cartera vuele o no vuele. Tener la defensa, cuidar la defensa de una cartera, indistintamente del perfil de riesgo, es muy, muy importante. Eliminar completamente los fondos monetarios, sobre todo si están muy bien elegidos, yo creo que en estos momentos sería un error. Estructuralmente el mercado para los activos de riesgo va a ser un año, yo creo que positivo. Pero vamos a tener todavía semanas de alta volatilidad, puesto que en el cuadro de mando algunas luces que estaban verdes pues han ido tornando en luces ámbar. E incluso algunas está todavía en color rojo. Con lo cual, algo de tener el de monetarios o productos cuasi monetarios me parece interesante. Pues veremos hasta dónde puede llegar el Banco Central Europeo en sus movimientos de bajada de tipo de interés, que muy probablemente el 6 de junio algo de ello vaya a haber. Pero también me parece muy, muy inteligente precisamente tener renta fija corporativa a través de productos como puede ser el AXA Eurocredit Total Return. Ya lo he explicado aquí por activa y por pasiva, que es un producto que a nosotros nos parece muy interesante para complementar la cartera, ya no solo la parte de deuda, sino en el conjunto de la misma, ¿no? Sobre todo para perfiles más defensivos. El fondo de inversión tiene dos catalizadores, dos pilares importantísimos que ambos, como si fuera un bimotor, están aportando valor, tanto el bond picking como la gestión activa, flexible de sensibilidad a tipo de interés, que ambos permiten al fondo tener un comportamiento mejor que la media de su categoría. Con lo cual, José Miguel, tener algo de monetario y acompañarlo con deuda corporativa de medio y largo plazo, ya no solo porque el Banco Central Europeo vaya a bajar tipos, sino porque la yield, la TIR media de la cartera, en un escenario de tipos altos, aunque se mantengan durante todo este ejercicio altos, con tipos de interés reales, yo creo que en este sentido tener una rentabilidad interesante, superior al 3%, creo que le da un colchón muy interesante para tener un fondo de estas características en una cartera bien diversificada. Escribe Vicente, que nos está escuchando en Valencia, y dice que para la parte más conservadora de su cartera tiene dudas entre estos dos fondos para acompañar el Dunas Valor Prudente. Los fondos en cuestión son el DWS Floating Rate Notes y el Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond. ¿Cuál de los dos cree que es más idóneo en el actual contexto de mercado? Ambos.
Ambos, y para acompañar a un producto, el de los tres, el de la gama más de la gama de Dunas, el producto más defensivo, el valor prudente, cuasi monetario, me parece muy interesante. Quizás todavía de forma táctica vea todo un recorrido al fondo de Deutsche Bank. Creo que puede ser un producto que es un muy buen compañero de viaje junto con el producto de la gestora Dunas. E incluso le diría a Vicente que echara un vistazo a un fondo de inversión que también puede ser un gran compañero, que es el Acacia Renta Dinámica, un producto que combina de forma muy sencilla, le hace una gestión muy sencilla pero muy eficiente. Combina, por un lado, deuda pública de súper corto plazo y también algo de deuda corporativa, sobre todo aleta del Tesoro o pagarés, y con derivados, la suma de ambos permite al producto tener una volatilidad muy baja y ser muy consistente en rentabilidad. Y por una parte conservadora o para un inversor muy conservador o conservador, es un producto yo creo que muy eficiente. Con lo cual, cualquiera de los dos que nos cita, aunque quizás todavía sigue viendo mejor al floating rate note de la gestora Deutsche Bank como compañero de Dunas, valor prudente, pero que no se olvide de la Acacia Renta Dinámica a la hora de valorar otras ideas de inversión. También por el chat de YouTube pregunta Pip Trader, ese es su nick, ¿cómo verías invertir en Japón? Sin especificar ningún fondo ni nada en particular, sino Japón. A mí me parece una idea interesante. Es verdad que Japón ha tenido un comportamiento muy, muy positivo. Se dan factores diferentes, factores que hasta ahora pues quizás no se habían dado históricamente, me refiero a los últimos años, ¿de acuerdo? El crecimiento del beneficio de las compañías está siendo bueno, del orden, el número de compañías que han publicado resultados es inferior en el caso frente a Europa o frente a Estados Unidos, pero en crecimiento, en tasa de crecimiento de ingresos como de beneficio por acción está siendo positivo, algo que en el caso de Europa no lo es, aunque sea mejor de lo estimado, pero está creciendo, no tanto como en el caso de Estados Unidos, pero sí que tiene un comportamiento netamente positivo. La divisa ayuda mucho. La divisa está ayudando bastante y luego quizás la recuperación de la zona, incluso el no estancamiento en Estados Unidos. Luego las relaciones geopolíticas, pues basta con ver las imágenes de los líderes, en este caso nipones, continuamente pues con el mundo occidental. Y eso sin duda alguna en el mundo de las inversiones, donde el miedo pues detrae interés, cuando algo es amigable no cabe la menor duda que es un factor muy a tener en cuenta, ¿no? Japón me gusta, hay gestoras que lo están haciendo fantásticamente bien, pero hay un elemento muy importante. Si el yen sigue depreciándose respecto al dólar, sería interesante. Si empezamos a ver apreciaciones del yen, entonces yo quizás seguiría mirando a Estados Unidos, seguiría mirando a Europa y seguiría mirando a mercados emergentes, como alguno de los oyentes ya empieza a preguntar o empieza a valorar, puesto que las valoraciones por fundamentales allí realmente son más atractivas en algunos casos frente a los mercados japoneses. Pues ahí están las respuestas sobre Japón. Bueno, llega un momento muy esperado, que es cuando José María Luna nos trae sus regalos, sus fondos capitales. Así que con tiempo suficiente para explicar, vamos a escuchar cuáles son las ideas que hoy trae José María. Adelante con ellas. Bueno, por dentro de eso, de ese templar, de ese combinar, que yo creo que es muy interesante, combinar tanto la inteligencia artificial precisamente con la inteligencia emocional, con la inteligencia humana, no está una reñida a la otra. Traigo dos ideas. Recuerden que siempre señalo que es muy interesante en el actual contexto apostar por la calidad, ya esté en la parte growth o la parte value. En la parte growth, hoy traigo un fondo que es de la gestora Wellington, que será el fondo Wellington Global Quality Growth Fund, donde evidentemente el peso del sector tecnológico, de las grandes compañías tecnológicas, pero ya no solo de las empresas tecnológicas, sino también de otro tipo de compañías más ligadas a consumo, están muy presentes. Ambos factores, incluso el factor de capitalización bursátil, de elevadas empresas por capitalización bursátil, junto con los otros dos factores, calidad y growth o crecimiento, quality growth, creo que es interesante contar en estos momentos junto con otros productos que siguen esa misma estrategia. Con lo cual, la primera idea capital, Wellington Global Quality Growth Fund. Y luego la parte más value.
Echaría mano de un producto de la gestora norteamericana, en este caso Capital Group, que sería el World Dividend Growers. Es un producto casi cultivadores de dividendo, ¿no? Lo que está buscando son precisamente empresas, ahí vamos a tener mucho peso el sector industrial, por ejemplo, compañías que tengan una muy buena rentabilidad por dividendo a nivel mundial, pero sobre todo que sean capaces de mantener ese dividendo, incluso hacerlo crecer. Es decir, premiar al accionista no solo creando valor de la compañía o recompra de acciones, que últimamente hemos visto una muy importante, sino sobre todo aportando dividendo. Con lo cual, uno de la inteligencia más ligado a la inteligencia artificial, otra más a la inteligencia emocional. Sensacional. José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Gracias un día más y hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima, buena semana.